El diodo es una herramienta que nos permite manejar el flujo de corriente en la dirección según las condiciones en las que queremos que éste se aplique. Para este caso, las aplicaciones del diodo nos sirven para poder rectificar una señal AC y convertirla en una señal DC de media onda, utilizando los circuitos implementados en la práctica. En el apartado de circuitos desarrollados tenemos los siguientes. Para el primer circuito tenemos un circuito constituido por una fuente de señal AC, un diodo y una resistencia. En este caso podemos apreciar las formas de ondas que nos dieron cada una de estas señales. Para el otro circuito tenemos en cambio una señal senoidal aplicada a una carga y la carga seguida de un diodo y una fuente de voltaje DC. Aquí podemos apreciar la gráfica que traza la señal con las puntas colocadas en el diodo y en la fuente respectivamente. Luego, en la siguiente sección se nos pidió que invirtiéramos la señal del diodo, haciendo que este se polarizara de forma inversa con la fuente DC, permitiendo que obtuviéramos la gráfica que se ve a continuación. Para el apartado de análisis de resultados, estos fueron los valores obtenidos utilizando para todos los mismos valores, es decir, 3 voltajes pico y una frecuencia de 1000 Hz. Como se puede apreciar, en el primer circuito conectado con la señal del diodo, hemos obtenido una forma en la que podemos apreciar la forma senoidal y la forma de la carga se encuentra recortada por el diodo. Del mismo modo, el diodo presenta la forma inversa que presenta la señal senoidal. Para el segundo circuito, en cambio, tenemos una configuración en la que, polarizado indirectamente con la fuente DC, se puede obtener el voltaje de la carga es un semiciclo negativo, mientras que al invertir la polarización del diodo obtenemos la siguiente gráfica, en donde podemos apreciar que el voltaje se encuentra invertido con respecto a la situación anterior, ya que aquí presentamos un rectificador de media onda en el polo positivo. Esto debido a que el diodo está polarizado positivamente con la corriente. Para la primera pregunta del apartado de cuestionario tenemos que la curva característica de un diodo es una gráfica que nos permite definir el área de funcionamiento de un diodo. Por ejemplo, tenemos los datos del voltaje umbral, que es el voltaje en el que empieza a conducir el diodo, la corriente de ruptura y el voltaje de ruptura, que son los valores de voltaje y corriente que resiste el diodo cuando está polarizado inversamente. Para definir qué tenemos, para la segunda pregunta, tenemos que cuando el diodo está sometido a altas temperaturas, lo que sucede es que se administra energía dentro del diodo, lo que hace que se desgaste mucho más rápidamente, haciendo que el voltaje de ruptura sea mucho más bajo, y también que la banda de conducción, la banda prohibida, se reduzca y no necesariamente se cumpla que se debe alcanzar los 0.7 voltios en el caso de un diodo de silicio. Para definir los diodos de potencia y diodos de baja señal, los diodos de potencia deben conducir una gran corriente a voltajes bajos, mientras que los diodos de baja señal no necesitan esta característica. Adicional, este fue el circuito que se nos solicitó ensamblar en la parte de informe. Como se puede apreciar en la onda, obtenemos que en la entrada una señal senoidal, mientras que a continuación tenemos una señal de salida recortada, mientras que al colocar el diodo de forma invertida a la fuente podemos apreciar la enorme cantidad de recorte de voltaje que se obtuvo. En esta práctica pudimos experimentar con los circuitos recortadores de voltaje y también pudimos ver cómo es que se manifiesta una señal senoidal cuando tenemos una fuente en el ánodo del diodo. También pudimos repasar un poco cuál es la influencia de la temperatura en el funcionamiento de un diodo, entre otras muchas características del diodo. También pudimos ver mediante el osciloscopio la curva característica en los circuitos recortadores de voltaje. Muchas gracias.